Ya, muchas gracias. Buenos días. Bueno, ahora vamos a revisar el diagnóstico en epilepsia. Bueno, el diagnóstico en epilepsia, como mencionaba el doctor Fester, es principalmente clínico. Para eso tenemos que tener una clasificación precisa y que vamos a necesitar para hacer nuestro tratamiento. En las crisis de inicio reciente, la consulta neurológica que presentamos con las crisis de inicio reciente es bastante frecuente. En la consulta médica se ve de un 8 a un 10% en la población general. Y aquí es importante que tengamos claro el diagnóstico diferencial que vamos a tener que hacer cuando tengamos un evento posiblemente epiléptico. Entonces, nos va a llegar un paciente a la consulta, un paciente a la urgencia, y vamos a tener que ver si lo que estamos viendo es efectivamente una crisis o es un trastorno paroxístico no epiléptico. Bueno, para eso han existido diferentes tablas que están publicadas, estas del consenso, del continuo, perdón, del 2022, en el cual se clasifican por edad algunos simuladores de crisis epiléptica. Dentro de ellos tenemos esta clasificación por edad, que parte desde edades neonatales hasta pacientes adultos. Aquí tenemos una de las frecuentes, que son el mioclonio benigno del sueño y también los jittering, que son estos movimientos que son normales, que pueden producirse frente a algún estímulo. Acá vemos este video. Es un paciente que es recién nacido, tiene aproximadamente 3 días de vida. Se observa acá cómo empiezan a producirse estas especies como de saltitos. El paciente sigue durmiendo sin cambio, sin ninguna otra alteración, sin apertura ocular, y se ven estos saltitos de extremidades, que es este mioclono benigno del sueño, que es normal. Acá tenemos otro video donde se observa el jittering, que este es un paciente de 2 meses de edad, que está también con un registro de electroencefalograma con video. Y aquí vemos cómo se le realiza un estímulo a este paciente y el trazado se ve sin alteraciones patológicas y empieza este movimiento tipo temblor, principalmente de extremidades, sin correlato electroencefalográfico patológico. Vemos que se mantiene el movimiento y acá lo que hacemos es tomar la extremidad, como se observa en el video, y el movimiento del temblor se detiene. Entonces esto también es algo que podemos hacer con los pacientes. Cuando estas crisis son epilépticas, uno toma la extremidad sigue con el movimiento, no cede. Bueno, esta es otra de los simuladores que encontramos en el mioclono benigno de la infancia también, el síndrome de Sandifer, por presentar algo, la hiperplexia, el espasmos nutans, que también son frecuentes en niños más grandes. Y aquí vemos un poco lento el video, ahí sí. Bueno, este es otro paciente que es de 10 días de vida, que se realiza el estímulo también, y el paciente empieza a presentar este fenómeno de hiperplexia de extremidades. No se escucha el video, pero está con llanto, sin un correlato de crisis al electroencefalograma, y que mantiene esta postura como de rigidez de extremidades más su llanto, sin un correlato electroencefalográfico patológico también. Y vemos que va cediendo de forma espontánea. Bueno, a medida que van creciendo los niños también se evidencian otros tipos de simuladores, como pueden ser la estereotipia, que son estos movimientos como manierismo que se observan en pacientes que tienen, por ejemplo, algún déficit cognitivo, trastorno del espectro autista, la autoestimulación, el vértigo benigno paroxístico, vómitos cíclicos y trastornos del sueño. Este es otro video que tenemos de un paciente que presenta este fenómeno de cataplexia. Es un niño de 12 años que aquí está en la consulta neurológica y empieza a presentar estas especies de caída de cabeza, como que se empieza a quedar dormido el paciente. Ahí se ve.
mientras está en la evaluación. Ahí vuelve y nuevamente empieza a presentar este fenómeno. Bueno, este paciente fue hospitalizado. Perdón que no, un poco sensible el computador. Se quedó pegado el video, pero bueno, ese es el fenómeno de la cataplexia. Y tenemos ahora en pacientes más grandes y adultos también se observan trastornos del sueño. También es importante diferenciar la presencia de trastornos de pánico, migrañas con aura, migrañas hemipléjicas, y lo que conocemos como crisis psicógena o crisis funcional. Este es otro paciente en el cual, estando en monitoreo, empieza a presentar, este paciente tiene 11 años, empieza a presentar estos movimientos bastante erráticos, bizarros, con harto bamboleo de tronco, pélvico, de extremidades, que no es rítmico. Aquí está también el paciente sentado, hace esta como caída de cabeza, y este movimiento también como que saltan las extremidades hacia arriba, que no tendría correlato electroencefalográfico patológico tampoco, mientras presenta estos movimientos. Y aquí el paciente está siendo evaluado por el neurólogo, está con los pies juntos, con las manos tomadas, y presenta esta caída, que vemos que es bastante bizarro el movimiento porque está con las extremidades flectadas, los pies también, como se logra ver en la imagen, y al incorporarlo el paciente se apoya con los brazos. Entonces, esta sería una crisis funcional. Bueno, también es importante considerar como una causa diferencial de una crisis de epilepsia el stroke y algunos otros episodios como el síncope vasovagal, que se presenta a cualquier edad, alteraciones de síncopes neurogénicos y otras alteraciones cardíacas. Entonces, teniendo ya nuestra crisis, que efectivamente nosotros pensamos que sí es una crisis de epilepsia, con dos eventos como exponía el doctor Fester, ya consideramos que estamos frente a una epilepsia y la podemos iniciar el tratamiento. Y también cuando hay una crisis de epilepsia más otro evento que tenga alto riesgo de recurrencia. ¿Y cómo vamos a enfocar nuestro estudio diagnóstico? Con exámenes complementarios. El examen complementario básico que consideramos nosotros usar en epilepsia es el electroencefalograma. El electroencefalograma es un examen que no duele absolutamente nada, que en este caso en la foto sale un electroencefalograma que es de superficie, que se ponen electrodos con una pasta conductora sobre el cuero cabelludo, y esto va conectado hacia un computador y un amplificador. Nosotros vemos el trazado y vemos que se emite un informe finalmente. El electroencefalograma mide la actividad eléctrica cerebral y nos sirve para ver una actividad de base que es en vigilia o sueño normal, y además podemos obtener aquí alteraciones que van a ser, por ejemplo, estas descargas epileptiformes interictales, que en este caso son generalizadas con puntas y polipunta honda, y además podemos tener registros ictales, como este caso, que es una crisis que tiene un inicio con una actividad rápida, frontal bilateral, bastante sincrónica, y que posteriormente en la última parte del trazado, al finalizar la crisis, hace una lentitud generalizada. Estos son unos videos de unos pacientes esta es una paciente de 30 años de sexo femenino, sana, que fue derivada a evaluación por neurología de urgencia porque pensaron que tenía una crisis funcional.
La paciente no respondía, vemos que en el trazado se observa esta crisis generalizada de máximo anterior con actividad de punta, onda lenta de alto voltaje. La paciente, bueno, está cubierta su rostro para proteger su identidad, pero está como durmiendo. Entonces vemos que acá la crisis cede y la paciente vuelve, se rasca, se incorpora. Entonces esto sería efectivamente una crisis epiléptica. Este es otro registro de crisis en el cual se hizo el diagnóstico de esta paciente que los padres la llevaron, tiene 4 años, porque empezó con un mayor compromiso de conciencia, notaron ellas, y ya tenía un diagnóstico de epilepsia en estudio. Y se presenta y se observa este registro que es focalizado en hemisferio derecho con un máximo anterior, y esta paciente, al hacer el estudio etiológico, comprobamos que tenía una displasia cortical frontal derecha, que cuadra con la etiología de su epilepsia estructural. Esta es otra paciente que fue derivada para estudio prequirúrgico de epilepsia, es una paciente que tiene un diagnóstico de un síndrome de Kabuki, un síndrome de Lennox-Gastaut, y aquí se observa cómo presenta esta crisis. La paciente presenta una detención de su movimiento con un poco de elevación y flexión de extremidades, pasa la crisis, que es generalizada, y la paciente vuelve a su basal. Entonces, ¿en qué más es más importante que podamos tener un registro un poco más prolongado de electroencefalograma? Por ejemplo, cuando los pacientes son derivados para un diagnóstico de evaluación prequirúrgica. Aquí lo recomendable es utilizar por lo menos un electroencefalograma de 24 horas o más, y en algunos casos en estos pacientes, para poder tener un registro ictal de crisis, se recomienda que puede, sobre todo en los pacientes que presentan crisis que no son tan frecuentes en el día, que pueden producirse en la semana o en el mes, hacer una reducción de medicamentos antiepilépticos para poder tener este registro ictal. Protocolos de estos no hay, actualmente es una consideración que hay que tener con bastante precaución y que se tiene que hacer en pacientes hospitalizados, unidades de intermedio que puedan tener esta capacidad de poder manejar una crisis si ésta se presenta. Entonces, se describe también que en este estudio, si nosotros vamos realizando una mayor cantidad de electros, se describe que aproximadamente con un cuarto electro ya deberíamos obtener un registro ictal o interictal en un paciente que tiene un diagnóstico de epilepsia. Sabemos también que en el caso de que las crisis tengan una ubicación más profunda, por ejemplo, en una ubicación mesial que necesitemos estudiar, la cantidad de neuronas afectadas por esta crisis de epilepsia tiene que ser bastante extensa. Entonces, cuando las ubicaciones de las epilepsias, sobre todo estructurales, son más profundas, puede que no veamos una crisis propiamente tal con un registro de superficie y requeramos otros estudios más, más invasivos. Y también lo otro es importante con el electroencefalograma, que yo voy a poder obtener patrones específicos del electroencefalograma. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con síndrome de espasmos infantiles o pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. Bueno, continuando con nuestro diagnóstico, aquí es importante ver que tenemos que, cuando ya tenemos nuestro tipo de crisis, nuestro tipo de epilepsia y el síndrome específico como diagnóstico de epilepsia, tenemos que hacer sí o sí el diagnóstico etiológico. La recomendación es que esto, mientras más precoz sea, el pronóstico va a ser mejor porque vamos a empezar antes un tratamiento específico, y esto es lo que conocemos actualmente como medicina de precisión. Este es otro estudio que nos sirve que es el gold estándar en el estudio de epilepsia, que es la resonancia magnética de cerebro, y que acá realizamos para evaluar las epilepsias que son principalmente estructurales. Acá vemos cómo en esta imagen, por ejemplo, se observa esta malformación cortical. En el estudio prequirúrgico es un diagnóstico de base de la resonancia magnética, y también se recomienda que sean de mayor resolución. Se describe que la 3 Tesla, que es una resonancia magnética de cerebro de mayor resolución, identificaría las lesiones estructurales en un 20% más comparada con la de 1,5 Tesla. Y también que en un 86% de los casos, pacientes con esclerosis del hipocampo, por ejemplo, que son lesiones un poco más profundas, podrían pasar desapercibidos en resonancias de menor resolución o con equipos que no estén formados de tecnólogos y neuroradiólogos en epilepsia. Por lo cual también es un punto a considerar cuando necesitemos hacer estos estudios diagnósticos. Entonces, derivamos a nuestro paciente, continuamos con el estudio ya con estos pasos importantes. Sí,
tenemos que continuar. Bueno, este es un estudio bastante bonito, que es del año 2018, que tiene un N de 185 pacientes que podrían haber sido candidatos a cirugía de epilepsia, tanto niños como adultos. Perdón. En este estudio, solo un 43% del total de estos pacientes fueron derivados para una evaluación prequirúrgica por sus médicos especialistas en epilepsia. La mayor causa de no derivar a estos pacientes, pese a que podían tener una indicación quirúrgica, incluso estructural, fue porque los tratantes consideraron que no había tanta frecuencia de crisis. Pero eso también es importante la derivación precoz, porque estas epilepsias, si bien no son refractarias inicialmente, podrían tener un empeoramiento y un peor pronóstico con el paso del tiempo. De ellos, un 30% dieron su consentimiento finalmente para realizar una evaluación prequirúrgica. Finalmente, solo un 10% realizaron una evaluación no invasiva y finalmente se operaron 9. Hubo una tasa de desistir a la cirugía de epilepsia bastante alta, hasta un 50% de los pacientes. Por eso también es importante educar en que la derivación y el diagnóstico precoz va a tener mejor pronóstico y mejor resolución. También a nivel internacional, por ejemplo, en los grupos de trabajo de la Liga Internacional contra la Epilepsia, se han realizado diferentes clasificaciones de centros donde voy a realizar estos estudios diagnósticos. Por ejemplo, centros de tipo 1 y centros de tipo 2. Y la base del estudio diagnóstico en epilepsia y en cirugía de epilepsia va a ser estos puntos que ya presentamos: la historia clínica, la semiología, el correlato electroclínico, un video electroencefalograma con registro ictal e interictal, la resonancia magnética de cerebro, idealmente una 3 Tesla, como les comentaba, y la evaluación neuropsicológica para epilepsia. Estos son los 4 puntos base de cualquier paciente que se debería estudiar y diagnosticar por una epilepsia. ¿Qué hacemos posteriormente? De acuerdo a los hallazgos que vayamos encontrando, seguimos, si es necesario, otro examen de medicina nuclear o algún otro tipo de presentación de acuerdo a su etiología. Entonces, realizamos lo básico en mi clasificación y en mi diagnóstico de epilepsia. ¿Cómo continuamos? Hay 2 etiologías que son muy frecuentes y que tenemos que buscar, como son las etiologías genéticas y metabólicas, sobre todo cuando las crisis inician a temprana edad en menores de 1 año, porque tienen riesgo de poder provocar empeoramiento con bastante frecuencia. ¿Cómo lo hacemos acá? Con estudios metabólicos que todos conocemos, el metabolismo intermediario básico en sangre, que es un examen que podemos tener disponible en la mayoría de los hospitales de nuestro país, también el Tandem Más, por ejemplo, en sangre, que es específico para estudios metabólicos, y la punción lumbar, que es un examen que es bastante costo efectivo y que nos sirve mucho, por ejemplo, cuando estamos sospechando un déficit de GLUT1 en los pacientes recién nacidos, que es un examen que tenemos todos disponibles. Otros estudios genéticos que nos van a orientar a este estudio es el panel genético de epilepsias que pedimos frecuentemente, y también el exoma, que es un poco más costoso, pero también entrega más información en algunos casos. Con esta información yo voy a tener algunas etiologías específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de unas etiologías que son, por ejemplo, de medicina de precisión, sí o sí, como en el caso de la encefalopatía epiléptica dependiente de piridoxina. Acá vemos cómo se realizan, diferentes recomendaciones en estos casos. Yo tengo la sospecha del paciente y voy a tener todo como criterios de clasificación clínica, electroencefalograma, estudios y el estudio genético finalmente, y voy a ir haciendo este checklist que está al lado, que me va a permitir enfocar si mi diagnóstico ya está completo o tengo que realizar algún otro examen más para iniciar el tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasa frecuentemente cuando nosotros pedimos el panel genético de epilepsia? Los pacientes nos llegan así, nada claro, y la mayoría de variantes de significado incierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para analizar estos exámenes? Por ejemplo, en el caso de acá, tenemos una paciente de sexo femenino que está en estudio por una posible cirugía de epilepsia. Sabemos que ella tiene una discapacidad intelectual que no impresiona con una encefalopatía epiléptica inicial, que tiene una lesión focal probablemente secuelar temporal izquierda, con crisis que focalizan en electro de superficie con un foco frontal. Y su epilepsia fue de inicio en el lactante, a los 1 o 2 meses de edad.
Sin antecedentes mórbidos familiares conocidos. Entonces, yo tengo acá mis variantes de significado incierto y tengo que seleccionar las que pudieran ser patogénicas y en el caso de ellas que cuadren con el fenotipo que voy a buscar. Y aquí, después de tener este como cuadro clínico con mi estudio genético, voy a plantear si voy a realizar algún estudio más, por ejemplo, de segregación de los padres. Bueno, entonces este es otro artículo que respalda en el fondo cuando tengamos un diagnóstico inicial de encefalopatía epiléptica, derivar de forma precoz para completar estudio y también para poder hacer estudio posiblemente de cirugía de epilepsia, porque el tratamiento inicial tendría mejor respuesta. Otras patologías frecuentes que podemos encontrar de causa son las causas inmunitarias y infecciosas, que en general uno las diagnostica de forma aguda cuando los pacientes llegan con estos cuadros clínicos de encefalitis, fiebre, en el caso de los cuadros infecciosos, que hay que hacer tratamiento porque estas crisis de epilepsia más que nada son crisis que van a ser provocadas agudas o sintomáticas agudas, pero en el caso, por ejemplo, que mi cuadro infeccioso sea asociado a una encefalitis herpética, yo voy a tener posteriormente a esta infección una etiología que va a ser estructural y infecciosa porque puede mantener una epilepsia a largo plazo. Y también en el caso de las causas autoinmunes, este por ejemplo es un algoritmo de diagnóstico que nos va guiando cómo debemos ir estudiando, sospechando en estos pacientes. También estos pacientes debutan con cuadros agudos que tenemos que hacer el manejo agudo y posteriormente ir teniendo un tratamiento de mantención. Tenemos que acá es importante hacer el estudio para los distintos anticuerpos según la clínica de nuestros pacientes. Bueno. Y por último, les quería presentar que no siempre todo también aquí es tan fácil. Nosotros hacemos todos nuestros estudios y, por ejemplo, en estos pacientes que pueden ser epilepsias resistentes a medicamentos, tenemos una epilepsia, por ejemplo, que puede ser focal o multifocal, pero finalmente que no encontramos un foco que operar. Aquí seguimos con estudios que van a ser de medicina nuclear, resonancias funcionales, para tratar de definir si estos pacientes van a ser postulantes, por decir así, a un otro tipo de tratamiento más invasivo. Y acá vemos uno de los estudios diagnósticos que también se pueden hacer, que es el electroencefalograma, que es un estudio invasivo con una grilla, y que en este paciente se hizo este estudio y posteriormente se hizo con estimulación también, y la idea de la grilla o los estudios invasivos profundos es poder localizar tanto las crisis como las descargas interectales que pudiéramos tener y que nos pudieran plantear un resorte quirúrgico posteriormente. Entonces, aquí es importante, a modo de conclusión, saber que el diagnóstico de epilepsia es clínico y se va a apoyar en estudios diagnósticos complementarios. También es fundamental poder determinar el tipo de crisis, el tipo de epilepsia y la presencia de síndromes epilépticos asociados. Realizar un diagnóstico etiológico, como comentábamos, acabado, que tiene que ser completo, para poder utilizar esta medicina de precisión en el tratamiento de estos pacientes, siempre de forma precoz, siempre tenemos que tratar de buscar la etiología, y esto mejoraría el pronóstico a largo plazo de los pacientes. Muchas gracias.